Shalom. En esta ocasión vamos a hacer un comentario, un breve estudio o reflexión acerca de los calendarios. Y la pregunta es, ¿cuál calendario usar? Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre, perdónanos, estamos débiles en la carne, pero contigo somos fuertes. Con tu palabra nos hacemos fuertes, con tu enseñanza nos hacemos fuertes, con el ejemplo del Mashiach nos hacemos fuertes, Rey Eterno. Que nos mantengamos en esa senda antigua, en esa raíz, Padre, que nos has presentado. Y que la palabra que tú nos enseñas penetre en nuestros corazones, eche raíces y produzca frutos para tu honra y alabanza, Rey Eterno. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Vemos en pantalla 2 ilustraciones acerca del pensamiento y de los nombres que se le han dado a los meses y al calendario. Vamos a comenzar con una referencia, un verso en Éxodo 12:2 que nos dice: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Somos miles las personas, decenas de miles, centenas de miles las personas que estamos buscando apegarnos a las escrituras bajo el contexto hebreo, regresando a las raíces hebreas, a las raíces de la escritura. Pero normalmente es un choque enorme al principio que comenzamos a estudiar y nos damos cuenta, por ejemplo, que las fiestas que el Todopoderoso pidió que guardase su pueblo, nunca las celebrábamos, y peor aún, ni siquiera sabíamos de esas fiestas. Y ellas las encontramos en Levítico 23. Esto nos lleva entonces el asunto, el tema de las fiestas, del año nuevo, a buscar los calendarios, ya que el calendario que usamos no tiene las fechas correctas para poder celebrar esas fiestas. Pero después, cuando comenzamos a estudiar más, escuchamos de por lo menos dos calendarios: el calendario cívico de Israel y el calendario escritural. Pero hay muchos tipos de calendarios a lo largo del mundo. Vemos aquí una pequeña lista de los calendarios posibles. El calendario de Shabbat lunar, 100% lunar. El calendario de Enoch es un calendario que toma en cuenta equinoccios para contar meses y años. El calendario budista, el calendario chino, el calendario Etzidi, el calendario hindú, denominación común del calendario civil en la India, el calendario japonés, el calendario musulmán, el calendario persa, el calendario maya, el calendario azteca, el calendario badí, el calendario andón. Vamos a ver otra lista: el tabuada aramayo, diaguita cacano, ático, el calendario celta, egipcio, helénico, hispánico, inca, irlandés, juliano, romano, el ruso, el calendario kurdo, calendario colombiano, el calendario kid. De manera que bastantes calendarios. Vamos a hablar del calendario greco-romano, que se utiliza normalmente en el mundo occidental. Perdón. La fecha de creación del calendario gregoriano, 1582, instituido por el Papa Gregorio XIII, sustituyó al calendario juliano, instituido por Julio César en el año 46 antes de la era común. Los romanos contaban los años desde la fundación de Roma, es decir, ab urbe condita, abreviadamente AUC, ab urbe condita.
El calendario gregoriano es el calendario más común en la mayor parte del mundo. Es un calendario solar que consta de 12 meses fijos. Este calendario no coincide en fechas con el calendario lunisolar, que es el calendario escritural, por lo que en las fiestas bíblicas se celebran siempre en diferentes días en este calendario, siendo que Pesaj, conocido como Pascua en el mundo occidental, algunos años se celebra en algún día de marzo, otros años en algún día de abril, por poner el ejemplo de esta fiesta. El calendario gregoriano en la era cristiana, con el Papa Bonifacio IV en el año 607. El origen de la escala pasó a ser el nacimiento de el personaje de el Mesías católico. Un monje rumano, Dionisio el Exiguo, un matemático, basándose en la escritura y otras fuentes históricas, entre los años 526 y 530 había fechado el nacimiento del Mesías católico el día 25 de diciembre del año 753 de la Ab Urbe Condita. Dicho año pasó a ser el año 1 de la era común, el Anno Domini del latín, el año 1 del Señor, según ellos, pero los años anteriores a este seguían siendo años Ab Urbe Condita, del conteo de la fundación de Roma. Finalmente, en el siglo XVII se nombraron los años anteriores al año 1 de la era común como años antes del Mesías católico, y los posteriores son años después de ese Mesías católico. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, conformando un año, como el de la Luna al rodear la Tierra, conformando el mes. La versión actual por la que se rigen las festividades judías fue concluida por el sabio Hillel II hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas exactas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. El calendario hebreo cívico. Calendario hebreo cívico es un calendario lunisolar creado en los años 200 a 400 por Hillel II, antes de ser desterrados todos los israelitas de Jerusalén por el Imperio Romano, para que todos pudieran tener una forma de estar en sincronía. Es un calendario fijo, como el gregoriano. En su concepción compleja, tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro, y también al calendario utilizado por los pueblos de la península arábiga hasta la aparición del Islam en el siglo VII de la era común. En cambio, se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar anual, y también del que rige al mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días, que es puramente lunar. El día en el calendario hebreo comienza con el ocaso y culmina al próximo ocaso del siguiente día, es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta. En esto se diferencia del día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche.
Cabe mencionar que estos estudios arqueológicos han revelado que también en la antigua Babilonia se señalaba el comienzo del día al atardecer. El mes en el calendario hebreo se basa en el ciclo que cumple la luna al circunscribir por completo al planeta Tierra. Desde nuestro planeta, el ojo humano puede percibir 4 diferentes estados principales de la luna, a saber, luna nueva, cuarto creciente, luna llena o plenilunio y cuarto menguante. Tal ciclo dura aproximadamente 29 días y medio. Desde la antigüedad, los antiguos hebreos sabían ya calcular la duración exacta de tal ciclo, estimando de acuerdo con sus conocimientos astronómicos que el periplo del satélite en torno al planeta Tierra tenía una duración de 29 días, 12 horas y 793 entre 1080 de hora, es decir, otros 44 minutos y 3.33 segundos. Siendo por consiguiente su error de cálculo solo de medio segundo. Debido a que la cantidad de días en un mes debía ser exacta, el calendario hebreo emplea meses de 29 y de 30 días intercalándolos. Vamos a ver la lista. El primer mes Tishrei que vemos en la lista, 30 días, cae aproximadamente en septiembre o octubre. Yeshvan, llamado también Mar Yeshvan, octubre o noviembre. Kislev, noviembre o diciembre. Tevet, diciembre o enero. Shevat, enero o febrero. Adar, febrero o marzo. Seguimos con los siguientes 6. Nisan, marzo, abril. Iyar, abril, mayo. Sivan, mayo, junio. Tamuz, junio, julio. Av, julio, agosto. Elul, agosto, septiembre. El calendario lunisolar que toma en cuenta las lunas nuevas vistas en Israel para saber cuándo comienza el mes, y toma en cuenta la agricultura, cuando se da el aviv en la cebada o bien cuando la cebada está madura. En la tierra de Israel, para saber también cuándo comienza el año, como está establecido en la escritura. Este calendario se dejó de seguir una vez creado el calendario cívico por Hillel II, ya que al estar exiliados fuera de Israel, no podían buscar en los campos de Israel la cebada en cuanto al tema de la agricultura, ni tampoco buscar las lunas nuevas desde la tierra de Israel para dar inicio a los meses. En Éxodo 9:31 vemos lo siguiente. El lino y la cebada fueron arruinados porque la cebada estaba madura y el lino en capullos. Éxodo 9:32. Pero el trigo y el centeno no fueron arruinados porque espigan más tarde. Vamos a ver de dónde sabemos cuándo debe ser el inicio del año según el Todopoderoso y por qué decimos que la cebada juega un papel importante. El factor agrícola para determinar el inicio del año. En la actualidad hay grupos en Israel que buscan la cebada madura en varios campos, y cuando la cebada está madura, en la mayoría se informa a todo el mundo gracias a las redes sociales. La siguiente luna nueva marcará el inicio del nuevo año y con ello las primeras fiestas, Pesaj y panes sin levadura, días 14 y 15. Y primicias el día después del día de reposo de la fiesta de panes sin levadura. Cuando la séptima plaga fue mandada a Egipto, que fue la de granizo, vemos una pista que determina cuándo comienza el año. Vamos a ver Éxodo 12:1, nos dice:
Habló con Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim y él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Éxodo 12:2. Y continúa, habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el día 10º de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Unos días después, preparándose para la última y final plaga, el Todopoderoso habla sobre cuándo comienza el año de acuerdo a su palabra y para su pueblo, y da instrucciones sobre la primer fiesta a ser celebrada, Pesaj, panes sin levadura. Éxodo 12:4 nos dice, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas, comiéndolo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. 6. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. El Éxodo 12:7. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo comen. 8. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzá y maror. 9. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Aquí está cómo han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj de el Todopoderoso. Éxodo 12:7 al 11 y anteriores. En Éxodo 12:12 hacemos énfasis en lo siguiente, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, ambos hombres y animales. Y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraim. Yo soy Yahweh. 13. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misraim, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. 14. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad al Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Por 7 días comerán matzá. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. En el primer y 7º días tendrán asamblea apartada para Elohim. En estos días ningún trabajo será hecho excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. Éxodo 12:17 al 20 vamos a leer lo siguiente. Observarán la festividad de Matzá, porque en este día yo saqué sus divisiones de la tierra de Misraim. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por ordenanza perpetua. 18. Desde el anochecer del 14º día del primer mes hasta el anochecer del 21º día comerán matzá. 19. Durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comidas con hametz será cortado de la congregación de los hijos de Israel, no importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. Éxodo 12:20 nos dice: no coman nada con levadura, donde quiera que vivan, coman matzá.
En algunas versiones hace notar este mes como el mes de Aviv, y por esto muchas personas dicen que es el nombre del mes bíblico. Pero Aviv no es el nombre del mes, sino es la acción de la cebada madura. El mes primero, de acuerdo a la escritura, se llama simplemente mes primero, sin más. Interesante que aquí nos dice que esta ordenanza que está dando el Todopoderoso para los hijos de Israel, nos dice, no importa si es extranjero o ciudadano de la tierra, y todo esto es donde quiera que vivan, nos dice el final del verso 19. Vamos a uno de Samuel 25, nos dice, David respondió a Jehonatán, mira, mañana es luna nueva y yo debo de estar cenando con el rey. Una vez deja que vaya a esconderme en el campo hasta la noche del tercer día. 1 Samuel 20:15 y Ezequiel 46:1 nos dice, así dice Yahweh omnipotente, la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborables, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. Jodesh. Hemos puesto allí sábados, seguramente hablará del séptimo día en los originales hebreos y en las versiones ya corregidas. 2 de Reyes 4:23 nos dice, ¿para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni séptimo día. No importa, respondió ella. Salmos 81:3 nos dice, toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Recordemos que hay una luna llena que concuerda con uno de los días de la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. Colosenses 2:16 nos dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Colosenses 2:16 en el pacto nuevo o pacto renovado, Brit Hadashah. Vamos a ver aquí ejemplos de la palabra Jodesh usada como mes. 1 de Reyes 6:1 nos dice, era en el año 480 después de los hijos de Israel habían dejado la tierra de Misraim, en el 4º año del reino de Shlomo sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el segundo mes que él comenzó a construir la casa del Todopoderoso. 1 de Reyes 6:1. Estamos viendo el uso de la palabra Jodesh refiriéndose a mes. Y 1 de Reyes 8:2 nos dice, todos los hombres de Israel se congregaron delante del rey Shlomo en la festividad en el mes de Etanim, el mes séptimo. La palabra mes como una traducción de la palabra Jodesh. Josué 4:19 nos dice, el pueblo salió del Jordán en el 10º día del primer mes y acamparon en Gilgal por la frontera de Jericó. Mes como Jodesh. Génesis 29:14 nos dice, Labán le dijo, tú eres ciertamente mi propia carne y sangre, después que Jacob se había quedado con él por un mes entero. Mes entendido como Jodesh. Génesis 1:14 nos dice, Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Moedim. Salmo 104:19 nos dice, tú nombraste la luna para marcar las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Levítico 23:2 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas del Todopoderoso.
El calendario es un calendario lunisolar, el calendario que aparece en la escritura. Lunisolar, el cual se basa el conteo de los meses en la luna. El Todopoderoso nos dio las lumbreras también para poder contar los tiempos y así poder llegar a sus citas, Moedim, en los tiempos designados. ¿Cómo sabemos cuál es la luna nueva o inicio de mes? Un gran tema y por algunos círculos generador de controversia es el entender cuándo se da la luna nueva, y básicamente hay dos formas de entender esto. Dice que la luna nueva es cuando se ve el primer filo de la luna en el cielo. La otra dice que la luna nueva es cuando la luna está completamente negra y no se ve en el cielo. Comenzaremos explicando la raíz en el hebreo de la palabra Hodesh, que viene de la palabra Hadash, que se traduce como renacer, renovar e incluso, y es interesante, antes se entendía como pulir una espada. La palabra Hadash, pulir una espada. Si usamos la imaginación que figura, tiene una espada antigua. Eran espadas curvas y se parecían a la luna cuando aparece en el cielo renovada. Podría ser una coincidencia. Vemos allí la figura de una espada y la figura de una luna empezando a mostrarse. Los etimologistas han observado referente a esta palabra que es cortar o pulir o bien sacar lustre. De ahí su significado de renovar o nuevo, ya que la espada, al ser pulida, queda con ese brillo y resplandor como una espada nueva. Si la palabra Hadash nos habla de una renovación, de un renacer, de algo que quedó como nuevo, con ese brillo después de afilar la espada. El mismo lenguaje nos está dando la respuesta y el simbolismo. La luna, después de desaparecer y quedar oscura completamente, tiene un renacer con un brillo especial cuando el primer filo de la luna aparece en el cielo. Veamos algunos versículos donde esta palabra es usada como renovar o como nuevo. Salmo 11:14 nos dice: entonces Shemuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal y renovaremos Hadasha, el reino allí. Donde bueno, vamos a ver en el verso que cita a Joás, que decidió renovar Hadash, el templo de Yahweh. En Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva, Hadash, la firmeza de mi espíritu. Salmo 104:3 nos dice: pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Tenemos de tarea ver este de Segunda de Crónicas, Crónicas 24:4. Algún tiempo después, Joás decidió renovar Hadash, el templo de Yahweh. ¿Dónde está la confusión de pensar si la luna nueva es cuando la luna no se ve, completamente oscura? Vamos a ver algunas fuentes. La Wikipedia, por ejemplo. Luna nueva, también denominada novilunio o interlunio, es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta. De la Wikipedia.
El concepto expresado en los párrafos anteriores hace referencia estricta a lo que se conoce como la luna nueva astronómica, también conocida como la luna negra o luna oscura, que es aquella posición en el espacio en que el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo de casi 180 grados, es decir, los tres astros celestes se encuentran en una aparente línea recta, y mientras dura esa posición nos es imposible ver la Luna desde la Tierra, ya que ésta queda oculta por el resplandor del Sol. Es también que durante esta fase lunar, solo cuando se dan ciertas condiciones muy específicas, se producen los eclipses de Sol, bien sea del tipo parcial, anular o total. Esto no debe confundirse con lo que se conoce como luna nueva visible o creciente de luna, que no es más que la primera aparición de la luna en el cielo después de haberse producido la luna nueva astronómica. Aproximadamente entre 18 y 30 horas después de haberse producido la luna nueva astronómica, los tres astros, luna, Sol y planeta Tierra, cambian ligeramente la posición y ya no forman una línea, un ángulo de 180 grados. Bajo esta nueva posición, esta nueva situación, la luna comenzará a verse en el cielo vespertino como un pequeño rasgo en forma de un cuerno o de una diminuta guadaña ubicada hacia el oeste. Y una vez ya ocultado el Sol en el crepúsculo que aún queda, podemos observar la luna nueva visible, que antiguamente era la señal esperada usada por algunos de los pueblos semíticos, judíos y árabes, para dar comienzo al primer día de cada mes lunar. En el diccionario de la Real Academia Española vemos lo siguiente: la luna en el tiempo de su conjunción con el Sol, cuando no es visible desde la Tierra, y la luna cuando empieza a ser visible en el cuarto creciente. En el diccionario Oxford nos dice: la fase de la luna cuando en su conjunción con el Sol es invisible desde la Tierra, o justo después cuando aparece como media luna delgada. Enciclopedia Judaica dice: originalmente la luna nueva no era fijada por cálculos astronómicos, sino que era solemnemente proclamada después de que testigos habían declarado la reaparición del creciente de la luna. 1 de Samuel 25 nos dice: David respondió a Jehonatán: mira, mañana es luna nueva y yo debo estar cenando con el rey. En vez, deja que vaya a esconderme en el campo hasta la noche del tercer día. Ezequiel 46:1 nos dice: así dice Yahweh omnipotente, la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborables, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva Jodesh. Isaías 66:23 nos dice: sucederá que de luna nueva a otra y de un séptimo día a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice Yod-Heh-Wav-Heh. Otros ejemplos de la palabra Jodesh usada como mes nos dice: 1 de Reyes 6:1, era en el año 480 después que los hijos de Israel habían dejado la tierra de Egipto, cuando en el cuarto año del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Jodesh de Ziv, que es el segundo mes, que él comenzó a construir la casa de Yahweh. Y vemos en 1 de Reyes 8:2 nos dice: todos los hombres de Israel se congregaron delante del rey Salomón en la festividad en el mes de Etanim, el mes Jodesh séptimo. Josué 4:19 nos dice: el pueblo salió del Jordán en el 10º día del primer mes Jodesh y acamparon en Gilgal por la frontera este de Jericó.
Bien, ante esta reflexión y la investigación y la invitación a la investigación acerca de los calendarios, las fechas de las fiestas, el séptimo día y este tema del calendario lunisolar para que sigamos investigando sobre este tema. Esta pequeña reflexión se basó en unas notas de un personaje que se firmó como Memo K07 referente a un sitio caraíta. Tenemos más estudios propios y basados en otros autores en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Allí tenemos multitud de temas de diferentes tópicos que le pueden ayudar y colaborar en sus estudios e investigaciones y comparaciones de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida, este tiempo, estos recursos, estos medios de comunicación para seguir estudiando su palabra tal como la entregó a sus siervos Moisés y los profetas y a nuestro Mesías Yahoshua. Para el Todopoderoso de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nuestro Mesías, sea toda honra, honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Que el Todopoderoso continúe bendiciendo al pueblo de Israel, dándole fortaleza a sus habitantes ante tanto acoso de sus enemigos y sabiduría a sus gobernantes para que tomen las decisiones correctas. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad.